Esta, me explicaron, es una suerte de concentración de la energía solar. This is a way to concentrate the solar energy, En la cual los habitantes de Venus, como una suerte de coliseo, and this is how the inhabitants of Venus vienen y reciben la energía solar, pero además la irradian a distintos lugares. they receive the solar energy and then they send it out to other places. Existe vegetación en este valle There is vegetation on this valley, y viven semisubterráneamente, and they live subterraneously. no precisamente una caverna oscura, sino como si el mismo cielo se encontrase dentro de... Not a dark cave, but it looks like the sky is within the cave itself. Me manifestaron And they manifested que cuando el ser humano when human beings logre asumir y reconocer su verdadero compromiso, reach this understanding, tomará las riendas de su destino they'll con sus propias manos take the reins in their own hands y comenzará a cambiar su futuro and will change the future positivamente, no solo para sí, positively, not only in itself, sino y más importante, but more importantly para los demás. for everyone else. Los ancianos maestros me explicaron The elders said que el ser humano desde que nace pasa por 4 etapas. human beings go through 4 different stages. La primera etapa, First stage, la de omnipotencia, omnipotence. porque en los 2 primeros años, In the first 2 years, al menor reclamo, recibimos la mayor atención. you always get the highest attention when you are 2 years old. Luego pasamos a la segunda etapa, que es de la dependencia, Second stage is dependence, porque no hacemos nada hasta los 7 o 8 años sin consultar a nuestros familiares Because más cercanos. we don't do anything without consulting with our family members. Luego pasamos a la tercera, The third stage y que vendría a ser la edad de la rebeldía, mal llamada la rebeldía, is the age of rebellion, donde el ser humano where human beings en la adolescencia in the adolescence period comienza a cortar todos los lazos emocionales en su start to entorno cut all the emotional ties para identificarse él mismo to identify como himself individuo, as an individual hasta llegar a la edad madura, que es la cuarta y última. until we reach the fourth stage. Curiosamente manifiestan que son tan pocos los que llegan en su vida There are very, very few that arrive a in their la lives edad madura, to the fourth stage. que los problemas de la dependencia The problems of dependence se ven reflejados are reflected en el diario vivir de cada uno. in daily life. Hay muchos que se casan There is many people that get married para tener o una mujer o un marido de quien depender. so that we can have a husband or a wife to depend on. Hay otros que necesitan una organización política There is people that require a political o organization incluso espiritual or a spiritual para poder seguir a un líder in order to follow a leader que le diga qué y cómo tiene que realizar. to tell them what to do. La edad madura The mature stage le permite a uno, me manifestaron, allow us reconocer cuál es el rol que tienen en la vida, to know what is the role that you have in your life, haciendo que no requiera ya de segundas y terceras personas so that you don't have to depend on a second or third person para saber qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. to know what you have to do and what is that you are supposed to do. Cuando acontece esto, When you arrive to that state, cuando uno sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, when you know what you have to do and how to do it, ese proceso se le conoce como despertar de conciencia. that's what is known as awakening of the consciousness. Es porque uno toma las riendas de su destino Because you take the reins of your own destiny. y
y comienza a cambiar positivamente los acontecimientos futuros, and you start changing positively the future, más que para bien de uno, more than for myself, para bien de los demás. for the well-being of others. Cuando no es solo uno When there is only one, el que logra este despertar de conciencia, when you reach that awakening, sino es un grupo, if there is no group, los ancianos maestros manifiestan the elders said, que es entonces posible comenzar a hablar it's possible to start talking de cambios a nivel humanitario, of changes at the human level, porque comienza a transformarse because then you can start el transforming sistema piramidal jerárquico en el que nosotros estamos estructurados desde hace miles de años, the system like a pyramid that we have been under for thousands of years. por un sistema horizontal complementario, It's a horizontal system en el cual uno reconoce because you are recognizing lo que tiene para compartir, what you have to share with others, pero más importante aún, lo que le hace falta para realizarse. but it is more important to know what is lacking in order to become realized. Encontrando en los demás By finding in others la sustancia necesaria the necessary substance para su propia realización, for our own realization, haciendo una común unidad making a common unity en pensamiento, en sentimiento y en acción. in thought, in feel, and in action. Y es a eso que nosotros estamos tendiendo a llegar, And that's why we are trying to reach con sentimientos, con pensamientos, with feelings and with thoughts, con la acción misma propiciada en esta conferencia, with actions in this through this conference, para vibrar como uno solo, to be able to vibrate like one, independientemente del lugar en el que nos encontremos. independently of where each one of us is located at. Pues bien, cuando Well. ya regresé de esta maravillosa experiencia de contacto con los guías venusianos, When I came back from this contact with the guides, comencé entonces a informarme I start to become informed sobre lo que me habían manifestado of what they have told me, respecto a que en el lago Titicaca because near Lake Titicaca, existía un retiro interior de la Hermandad Blanca. there is a retreat of the White Brotherhood. Lo primero que llegó a mis manos The first thing that came to my hands fue este mapa was this map logrado con la unión de todas las ruinas arqueológicas que existen actualmente en This todo este was- sector andino. This was achieved with all the knowledge of all the archaeological findings around the Andes. Los arqueólogos han determinado que The archaeologists have determined hay una gran red there is a big net formando una cruz cuadrada. forming a cross, a square cross. Esta cruz cuadrada This square cross en el idioma aymara in the Aymara language se le conoce como chacana is known as Chacana, y que de alguna manera and it is said nos mostraría it is going to show us que los antiguos pobladores that the old people de todo este sector of this area, tenían un perfecto conocimiento they have perfect knowledge del movimiento of the movement, geomagnético de la Tierra, of the geomagnetic movement of the porque earth, sus construcciones no las hacían al azar, because their buildings are not haphazardly placed, sino en puntos but in special locations, magnéticos naturales, natural magnetic places. siendo todos, siendo la red y el eje de todo esto justamente and Tiahuanaco And the center is Tiahuanaco y el lago menor. and the small lake. Para que comprendamos un poco mejor esto que estamos observando, So that you understand better what we are observing here, comencé a investigar I started to investigate sobre el simbolismo que tenía la cosmovisión andina the symbolism of Andean cosmology. y pues esto no es novedad para quienes han estado en Sudamérica. This is nothing new for those who have been in South America. Hay un símbolo natural que usan las culturas originarias, This is a natural symbol in the original cultures. que es la huipala. This is the Wipala. Y la huipala es, representa la descomposición de la luz solar por un prisma, This represents the decomposition of light through a prism, o los 7 rayos.
or the seven rays. Los antiguos pobladores The old population